Muy buenas tardes, mi nombre es Caterine Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Esteban Osorio. Y muy buenas tardes, mi nombre es César Augusto Valencia. Bueno, Johnny, ¿qué tal le pareció la lectura acerca de epistemología y fundamentos de la aritmética? Bueno, Catherine, para responder pues a tu pregunta, creo que fue un texto algo pues algo denso, pero en un principio del texto nos hablan que todo inició bajo una famosa crisis sobre los fundamentos matemáticos, ¿cierto? De igual forma, el texto tenía un objetivo principal, donde era pues ver precisamente una idea de que la aritmética clásica no era otra cosa que la lógica desarrollada. Sin embargo, se fue desarrollando pues toda esa parte durante el texto, y algo que me llamó mucho la atención del texto que nos presentaron fue que nos habla de la crítica de la razón, ¿cierto? Donde nos hablan de un conocimiento matemático que se obtiene por la construcción de conceptos. Y más adelante nos dan como esa, digamos, como esa postura de diferentes autores, ¿cierto? De diferentes autores, donde cada uno va defendiendo pues su punto de vista. Y algo que me llamó mucho la atención era cuando hablamos del kantianismo, donde nos hacen como una pregunta, ¿cierto? Donde nos dice que cómo se convirtió la nueva lógica en el centro de interés de la reflexión en el campo de las matemáticas. Y pero en sí me pareció muy interesante como tal el texto. Ahora le pregunto a mi compañero César, a él, ¿qué tal le ha parecido o cómo le pareció la lectura? ¿Cierto? Porque yo di pues mi punto de vista. Sí, compañero Johnny, yo pienso que el contenido del texto habla sobre el abordaje de la lógica y diferentes autores ponen sus puntos de vista, ¿cierto? Como lo manifiesta. Muestran además que el complemento de varias ideas dieron pie al surgimiento de los conceptos y significados que hoy por hoy se muestran en la matemática y por ende amplían más el concepto de lógica, también a partir de la aritmética y otros múltiples elementos. Esa sería mi postura frente al texto. Bueno, interesante, pero no sé, o sea, a mí me parece algo así como dentro de mi experiencia, pues en alguna ocasión estuvimos hablando con otro docente sobre la relación que existe en la enseñanza de las matemáticas anteriormente y la relación que existe con las matemáticas actualmente. Observemos que en años pasados las matemáticas se enseñaban era por objetivos, ¿cierto? Y ahora se están implementando es por competencias. No sé qué opina de pronto Catherine referente pues a estas dos posturas. Yo veo que ahí hay como un cambio, ¿sí? De lo que es, por ejemplo, la teoría o lo que nos muestra lo que es el kantianismo. Porque el kantianismo entonces nos decía que hay una teoría de esquemas, que hay, nos dan un concepto, pensamos y luego construimos. Por ejemplo, cuando nos hablan del triángulo, entonces pensamos en un triángulo, nos dan el concepto de triángulo, pensamos en el triángulo y cogemos una regla y la podemos construir. Pero teniendo en cuenta el ejemplo que usted nos daba acerca de cómo ha cambiado la forma de no solo enseñar, sino también de aprender, entonces nos damos cuenta que este proceso de esquemas no nos sirve en el momento. O sea, que la forma como hacemos matemáticas ha cambiado, porque, por ejemplo, no podríamos tener estos mismos tres pasos para pensar en lo que son el conjunto de los números naturales. Nos podrían dar el concepto, podríamos pensar en ellos, pero no tendríamos forma de construir un conjunto infinito que es lo que nos representan los números naturales. Acerca de lo que usted nos habla del cambio. Entonces, este pensamiento constructivista, yo no lo podría traer en este momento contemporáneo, pues en el que estamos, no podría usarlo.
Bueno, no va, la verdad me lleva a pensar, pues lo que Catherine me decía, me lleva a pensar mucho sobre, pues, sobre la lógica matemática, donde de verdad, pues, nos muestra como esa lógica proposicional, pues, de reglas y técnicas, ¿cierto? Donde podemos determinar si es o no válido un argumento dado, ¿cierto? Podríamos poner de ejemplo ese argumento que ella nos dio referente a los objetivos y referente pues a las competencias como tal, que le preguntaba pues ya ahorita, ¿cierto? También debemos de tener en cuenta pues que el razonamiento lógico se emplea pues en matemática para demostrar todos esos tipos de teoremas, ¿cierto? Ya que digamos podríamos, no sé, desde mi punto de vista, definir a las matemáticas como una ciencia que, pues, sí, definirla como una ciencia. Y ahí, Johnny, hay una cosa, dentro del libro nos hablan de Russell, ¿sí? Y Russell decía que todas las matemáticas son lógica aplicada. O sea, para él, la matemática se basaba simplemente en lo que era lógica aplicada. Y en el libro nos hablan de que él escribió, uno de los escritos que él hizo, uno de los libros que él escribió, se llamaba Principia Matemática. Y fue una de las que grandes contradicciones, porque él decía que todas las matemáticas entonces era lógica aplicada, sí, pero se demoró 350 páginas en tratar de definir el concepto del número uno. De ahí, el resto de los matemáticos de la época entonces simplemente se pegaron para decir que lo que él decía no servía, porque 350 páginas para tratar de explicar algo que para ellos es relativamente fácil, el concepto del número uno. Entonces simplemente no, su teoría o sus teorías no servían para tratar de explicar lo que pasaba en el mundo. Y en realidad es bastante complejo, bastante interesante todo ese aporte que podemos observar en ese libro, porque como pues observamos, César nos puede dar de pronto fe en esa parte, y es que observamos que unos autores dicen pues su postura y otros se lo refutan y sin embargo se quedan ahí defendiendo pues su postura. O qué opina pues César de eso? Hay un gran debate que se cita en el libro, donde, como lo dice Johnny, unos refutan la opinión de otros, pero en fin de cuentas llegan a enriquecer los conceptos y todo lo que se vive ahora con relación a la aritmética, a los conceptos básicos de la matemática. Creo que se tuvo que dar esos encontrones o esas partes que se vieron en dicha época para poder llegar a los términos que hoy por hoy se utilizan y el conocimiento amplio que hay de las matemáticas. Y yo creo que en eso se basa cualquier ciencia, no, en las diferencias, en esas diferencias que han tenido sus autores, sus escritores, o los científicos, o las personas que los representan. Esas diferencias hacen que la ciencia sea más enriquecedora, que sea más rica, que sus conceptos sean más amplios. Le voy a traer una frase hablando de la diferencia entre lo que piensan unos y otros matemáticos. Entonces ya sabemos que Russell decía que todas las matemáticas son lógica aplicada. Para Kant, entonces nos hablaba de que el conocimiento proviene de la receptividad, ¿sí? De todo lo que podemos recibir, las representaciones que podemos recibir y de la capacidad que tenemos de conocer el objeto a través de esas representaciones. Y hay otro matemático, Kronecker, que no estaba de acuerdo en nada de lo anterior y decía que Dios creó los números naturales y todo lo demás son obra del ser humano. Entonces ahí hay tres pensamientos muy distintos de lo que para ellos debía ser la matemática. Excelente postura, compañera Caterine. Eh, Se asemeja mucho a cada una de las ideas que propone el texto
No sé si el compañero Johnny quiere dar unos últimos detalles sobre la postura empleada. Pues a ver, compañeros, no, la verdad me pareció muy enriquecedor este conversatorio, pues ya que eh, cada uno de nosotros dio su punto de vista relacionado con el texto que la maestra pues nos presentó, ¿cierto? Y fue algo que nosotros a medida que fuimos leyendo, o en lo personal mío, eh, cuando fui leyendo, fui encontrando diferentes conceptos que fueron nutriendo eh, mi conocimiento. Entonces, no, muchas gracias por por participar en en este pequeño conversatorio y nos vemos en una próxima.